Vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el versículo 16, una porción corta donde podamos ser instruidos en algunas cosas importantes. Se titula esta porción en la Biblia, la Reina Valera del 60, Muchas señales y maravillas. Dice así el versículo 12, capítulo 5 del libro de Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermanos, en el mensaje anterior hemos visto el juicio de Dios sobre aquel matrimonio, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Quienes habían tentado, quienes habían mentido al Espíritu de Dios, quienes mintieron sobre una propiedad que ellos habían vendido, queriendo con eso ganar un nombre, queriendo ganar una cierta apariencia, una cierta reputación delante del pueblo, delante de la comunidad, y reaccionando de manera hipócrita. Ellos fueron desmascarados por medio del apóstol Pedro, y el severo juicio de Dios cayó sobre ellos, y al instante ellos cayeron muertos, uno, y luego a lo lapso de 3 horas el otro. Y vimos que la razón por la que esto sucedió era la misma presencia del Espíritu de Dios que estaba en medio de la congregación. Allí estaba presente no solamente el Dios que perdonaba, convertía y transformaba, sino que allí también estaba el Dios de justicia, el Dios que juzga pecados, el Dios de juicio. Así que nosotros no podemos separar, hermanos, los atributos de Dios. Si nosotros queremos la presencia de Dios en medio de nosotros tenemos que recordar que estamos hablando de un Dios que es santo, de un Dios que es justo y de un Dios que es recto y que conoce nuestros pensamientos y conoce también las intenciones de nuestro corazón. No podemos querer apenas un Dios que atienda nuestras necesidades, un Dios de amor, un Dios que renueve nuestro gozo. No, también un Dios que trata con nuestros pecados y nos está santificando a través de su santa disciplina. Dios es uno y sus atributos son inseparables, hermanos. No podemos separar los atributos de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, después de relatar este evento de Ananías y Zafira, aquí está Lucas trayendo un nuevo reporte concerniente al crecimiento de la iglesia en Jerusalén, que es lo que leímos allí de los versículos del 12 al 16. Así que en esta mañana vamos a usar este pasaje acerca de las señales y los prodigios hechos por manos de los apóstoles, como nos dice el texto, para mostrar precisamente cuál es la enseñanza o la visión reformada acerca de las señales, acerca de los prodigios, acerca de las sanaciones, acerca de todo este poder que Dios manifestaba en la iglesia en esos tiempos. ¿Cuál es la visión reformada de esta cuestión? Porque es una realidad, hermanos, que hay muchas personas que tienen dudas con respecto a este tema. Quizás no entienden correctamente esto de las señales y los prodigios en nuestros días, y la iglesia ciertamente se ha dividido entre cesacionistas y continuistas. Pero, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Así que entonces espero, hermanos, que en esta mañana, a través de este texto, podamos ver algunos puntos para poder saber cuál es la visión reformada en general. Y digo general porque aún dentro de la visión reformada no hay una unanimidad en cuanto a este tema. Pero, ¿qué es lo que los reformados en general piensan acerca de las señales, acerca de los milagros y acerca de los prodigios? Entonces, quiero dar en esta mañana, si nos da el tiempo, 6 puntos. 6 puntos que podamos considerar dentro de este texto leído. Y el primer punto lo manifestaremos en forma de pregunta. ¿Qué es lo que este texto nos enseña en primer lugar sobre la naturaleza de los milagros? Sobre la naturaleza de las señales, de los prodigios.
Si nosotros recordamos en el capítulo 4, versículo 29 y 30, un poquito más atrás, la iglesia cuando se ve amenazada, ella se reúne delante de Dios y pide que Dios le conceda denuedo, que le conceda valentía para poder predicar la palabra. Pero la iglesia también pide, aparte de pedir denuedo, la iglesia pide, presta atención, que la mano de Dios se extienda para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Señor Jesús. Si tú lo ves así en el versículo 30, podemos ver que la iglesia pide esto también. Mientras que dice, por medio de que tú extiendes tu mano, oh Señor, haciendo estas señales. Y el texto que hemos leído del 12 al 16, hermanos, es entonces la respuesta de Dios de la oración de la iglesia. En el versículo 12 dice que eran muchos que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Dice el versículo que eran muchas las señales. Es decir, no eran pocas. Y de acuerdo al relato, era algo que sucedía prácticamente todos los días en medio de ellos y con mucha frecuencia. Todos los días prácticamente alguien estaba siendo curado, alguien estaba siendo libertado de demonios y alguna señal, alguna maravilla se estaba sucediendo en medio del pueblo de Jerusalén, desde la comunidad de los creyentes. Porque el texto dice que eran muchos, no era algo esporádico, sino que era algo que sucedía con mucha frecuencia, probablemente, como hemos dicho, todos los días había milagro entre el pueblo. Vemos también que estos milagros eran hechos entre y en medio del pueblo. Versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y presten atención aquí cuando se refiere en el pueblo, no era algo que estaba sucediendo solamente en la reunión de los creyentes. Todas estas señales, estos prodigios, no era solamente allí en medio de la comunidad de los hijos de Dios, cuando los creyentes se reunían, no. Esto era algo que estaba sucediendo en público, entre la multitud de todos aquellos moradores de Jerusalén y también en ciudades vecinas, como dice el texto. Entre personas que ni siquiera creían que Jesús era el Mesías, pero que habían oído de estas señales y se acercaron a Jerusalén y allí había personas que estaban siendo curadas. Entonces multitudes se estaban acercando de todas las regiones. Entonces no es una cosa que estaba sucediendo dentro de la iglesia de los creyentes solamente, sino que era público. Con la palabra pueblo, el autor tiene en mente al pueblo de Israel. Lo que estaba sucediendo aquí eran cosas sobrenaturales, que claramente demostraba que Dios estaba detrás de los creyentes, que Dios estaba detrás de estas personas, apoyando a estas personas, que Dios estaba con aquella comunidad que había nacido y que estaba creciendo de manera significativa allí en Jerusalén. Era Dios quien estaba operando a través de su poder en las personas mediante estas cosas extraordinarias que se veía todos los días entre el pueblo. Dice el versículo 15 que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, dándonos a entender, hermanos, que eran personas verdaderamente enfermas. Eran personas con problemas serios, personas que no podían andar por sí solas, personas que estaban tan enfermas que no podían ni siquiera caminar, personas que quizás estaban ciegas, que necesitaban ser guiadas por otras personas, personas con otros tipos de deficiencias. Entonces eran enfermedades realmente graves. Hermanos, no eran simplemente personas con un dolor de cabeza. No eran personas simplemente que tenían un dolor de lumbago, no. Eran enfermedades graves. Personas que necesitaban ser llevadas hasta el lugar donde estas cosas estaban sucediendo. Dice en el versículo 16 que traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Allí estaban también las fuerzas del mal. Se hicieron muy evidente, en especial en personas que eran afligidas por posesión demoníaca, así como el Señor Jesucristo. Los apóstoles también tuvieron que enfrentar a esas fuerzas del mal en aquellas personas que estaban siendo atormentadas por espíritus inmundos. Entonces vemos que era una variedad enorme de personas con muchos problemas y muchas necesidades graves de mucho tipo. Lucas usa dos términos para referirse a todo este poder que se ejercía sobre el pueblo. Él habla de señales
y habla de prodigios. ¿Por qué estos milagros son llamados señales? Son llamados señales porque estos milagros no eran un fin en sí mismos. Por eso se llamaban señales, sino que apuntaban estas señales hacia otra realidad. El milagro en la Biblia es llamado de señal porque Él está apuntando para Dios y Él está apuntando para la persona del Señor Jesucristo que resucitó de entre los muertos y tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. El milagro nunca llama la atención sobre sí mismo, sino que Él es una evidencia de la resurrección de Jesucristo y de la autoridad que Jesucristo tiene aquí en este mundo. Cristo les decía, cuando estaba todavía entre nosotros, a los tercos fariseos: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Las obras daban evidencia, apuntaban a una realidad. Por eso que los milagros en la Biblia son llamados de señales. Hermanos, ¿qué hace una señal? Pensemos en una señal de tránsito. Una señal de tránsito nos está avisando, nos está diciendo algo que se aproxima, ¿verdad? Que está más adelante. Quizás te está señalando que más adelante están en obras. Quizás te está señalando que más adelante hay una curva peligrosa. O nos señala una velocidad limitada. Esa señal no está apuntando a sí misma, sino que está apuntando hacia algo que está más adelante. La señal nos llama nuestra atención hacia otra cosa, pues así también los milagros son señales que nos apuntan hacia el poder de Cristo. ¿Se acuerdan las palabras de Pedro cuando éste sanó al cojo allí en el pórtico de Salomón? Dice que todo el pueblo quedó atónito y Pedro dijo en el capítulo 3, versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El versículo 16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro no se hizo cargo de ese poder. Automáticamente esa señal, ese cojo, ese paralítico, la sanación de él apuntaba hacia el poder de Jesucristo. Entonces estos milagros, estas señales que apuntaban al poder de Cristo, estaba siendo hecho en medio del pueblo de manera frecuente, de manera poderosa, y muchos se acercaban para poder ver esto. Lucas también usa la palabra prodigios, que puede ser traducido también como maravillas. Mientras que las señales son dadas para apelar a nuestro entendimiento, porque te señala algo que tú tienes que ver y entender, ¿cierto? Los prodigios o maravillas apelan o indican que su origen es divino. La señal apunta hacia algo, y al verlo como una maravilla, como un prodigio, apunta que esto no es de aquí, que esto es algo divino. Los prodigios se manifiestan como operaciones divinas, mientras que las señales indican el propósito de los milagros. Los prodigios nos hablan del impacto que aquellas señales provocan en las personas. ¿Se entiende? Una cosa prodigiosa es algo fuera de lo común, es algo fuera de lo normal, es algo extraordinario, es algo que está fuera del alcance humano, que éste no puede producir, es algo que no puede ser hecho por los hombres. Es un prodigio, es una maravilla divina, es algo sobrenatural, es algo de Dios. Y Lucas nos dice que esto es lo que estaba sucediendo en medio de aquellos enfermos, en medio de los endemoniados, y todo era claramente manifestaciones extraordinarias del poder de Dios delante del mundo. Era Dios mismo revelándose de una manera sobrenatural, fuera de lo normal, algo espantoso. Lo relataron en otro término. Cosas semejantes a lo que Él hizo en el Antiguo Testamento, como esas grandes plagas traídas sobre aquel pueblo, Egipto, para liberar a su pueblo. Cuando Dios abrió el mar rojo delante de todos ellos, cuando Dios hizo grandes señales y maravillas de manos de Moisés durante 40 años en el desierto, la conquista contra ese pueblo, Jericó, ¿se acuerdan?
cómo Dios manifestó su poder allí, derribando aquellos muros imposibles, milagros hechos a través del ministerio del profeta Elías, del profeta Eliseo, durante el tiempo mismo del Señor Jesucristo. Estas eran señales y prodigios de la misma magnitud. Eran señales del mismo orden que Dios hacía en el Antiguo Testamento. Era el mismo que ahora estaba haciendo las cosas suceder allí en Jerusalén a través de los apóstoles. Era el mismo que había hecho todas esas proezas en el pasado. Segunda pregunta. ¿Quién estaba realizando estos milagros? Como bien hemos afirmado y remarcado, era Dios, ¿verdad? Era Dios quien estaba operando detrás de todo. Pero es una realidad que Dios estaba usando instrumentos humanos. Dios estaba usando instrumentos humanos y la pregunta es, ¿a quién Dios estaba usando para que a través de esas personas realizar esas señales y esos prodigios en medio del pueblo? Dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en medio del pueblo. Es decir, a través de la instrumentalidad de los apóstoles de Cristo, es decir, a través de los 12, porque se supone que a través de los 12 todos ellos estaban haciendo estas cosas, eran los 12. Dios estaba realizando estas cosas extraordinarias, pero parece que el principal, aquel que estaba siendo más usado por Dios en ese momento, era el mismo apóstol Pedro. Versículo 15 dice que las personas sacaban a los enfermos de la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Vemos que era Pedro quien fue usado para poder sanar a ese cojo de nacimiento. Allí estaba Juan con él, pero Pedro era el que había hecho el milagro. Dios estaba extendiendo su mano, haciendo sanidades, señales, prodigios por medio de los 12, de los cuales Pedro aparentemente era el más destacado. Era aquel que estaba siendo más usado por Dios para realizar estas señales. Entonces, vamos a ver en el libro de los Hechos, hermanos, que estas señales y prodigios que son constantemente relatadas en el libro de los Hechos, ellas están ligadas al ministerio de los apóstoles. Aunque con algunas excepciones que hablaremos enseguida. Después que Pedro sale de escena, a partir del capítulo 12, entra en escena el apóstol Pablo en su primer viaje misionario, y él va a hacer a lo largo de sus viajes las mismas señales que hicieron estos 12. Los mismos prodigios y maravillas que eran hechos aquí en Jerusalén eran los mismos que manifestaba el apóstol Pablo. Cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, él dice que las marcas del apostolado se manifestaron a través de las señales y los prodigios que él operó entre los gentiles. Como si una marca de un verdadero apóstol es que él podía hacer señales y prodigios en el nombre de Cristo. Era una marca del apóstol. Como Pedro, los 12, y como Pablo en el resto del relato del libro de Hechos. Pero hay apenas 3 excepciones, aparte de los apóstoles y aparte del apóstol Pablo, de los 12 y el apóstol Pablo que vemos en el libro de Hechos, de personas que han hecho milagros aparte de ellos. Primeramente vemos los milagros hechos por Esteban. Esteban era uno de los 7 que habían sido ordenados por los propios apóstoles como diácono, con el oficio de cuidar a los pobres, a las viudas, a los enfermos, y donde también Esteban se convirtió en un extraordinario evangelista, y a través de él señales y prodigios eran hechos en Jerusalén. En segundo lugar, la otra excepción es Felipe. Felipe era compañero de Esteban, era parte de aquellos 7, también consagrado por medio de los apóstoles para servir a la iglesia en Jerusalén. Es él quien va a Samaria y allí él hace grandes señales y prodigios hasta el punto de incluso impresionar a un viejo hechicero llamado Simón el Mago, que quería después comprar ese poder que veía en Felipe a través de dinero. Y la tercera excepción es de un discípulo en la ciudad de Damasco, un creyente llamado Ananías, que es comisionado, Ananías, directamente por el Señor Jesucristo para colocar las manos sobre Saulo de Tarso, que estaba ciego, para poder devolverle la vista. Aparte de estas 3 excepciones, tú no encuentras en el libro de los Hechos ningún relato de creyentes en general
que en cualquier creyente tenía esa habilidad y esa capacidad de imponer las manos sobre alguien y curar todo tipo de enfermedad. No lo vemos. No lo relata el libro de los Hechos, no se ve. En el libro de los Hechos vemos que esto está restringido a los apóstoles y al círculo apostolado, a ciertas personas más próximas a los apóstoles, como en este caso estas tres excepciones de Esteban, Felipe y Ananías, que fue comisionado, repito, directamente por mano del Señor Jesucristo. Entonces es importante, hermanos, que nosotros tengamos esto en cuenta. Los milagros en el libro de Hechos, ellos están relacionados directamente con el ministerio de los apóstoles. Y esos son señales que apuntan al poder y a la actividad del propio Dios, usando como instrumento a esos hombres, a los apóstoles. Y el mensaje de los apóstoles era este: Jesucristo está vivo y nosotros somos testigos. Y la prueba de esto es que en el nombre de Jesús nosotros curamos a los enfermos, levantamos a los paralíticos, abrimos los ojos de los ciegos, damos oídos a los sordos y expulsamos demonio. Esa es la prueba de que somos testigos de que Cristo ha resucitado. Así que en el Nuevo Testamento, nosotros, ni tú ni yo, cristianos comunes, no tenemos la capacidad de imponer las manos sobre los enfermos y curarlos. ¿A quién no le gustaría tener este poder, verdad? ¿A quién no le gustaría? ¿A quién de nosotros no le gustaría tener esta capacidad? Mi esposa y yo hace apenas unos días nos pegamos un gran susto cuando nuestra pequeña recién nacida estaba volando de fiebre y nosotros no éramos capaces de bajar la fiebre de ella. Ya me hubiese gustado a mí tener ese poder para poder sanarla. Ya me hubiese gustado a mí poner mis manos sobre su cabecita y hacer desaparecer la fiebre de ella. ¿Quién de nosotros, hermanos, no tenemos enfermos en nuestras casas? Nuestros padres mayores con sus problemas de salud, ¿verdad? Con sus achaques. O hijos que nacen con problemas. Tenemos amigos que padecen enfermedades terminales como el cáncer, y cómo nos gustaría a nosotros llegar delante de ellos, poner las manos sobre ellos y decir: en el nombre del Señor Jesucristo, sea sanado y que sane. Pero nosotros sabemos que no tenemos esa gracia ni tenemos ese poder. ¿Será que es falta de fe? ¿Será posible que en más de 2000 años de historia, el 99,99% de los creyentes que nunca han podido hacer esto, ninguno de ellos ha tenido fe en el Señor Jesucristo? ¿Ninguno? ¿O será que Dios tiene o tenía un propósito a través de estas señales y prodigios realizados en un periodo específico de la historia de la iglesia a través de personas específicas? Yo creo que esta segunda cuestión puede ser la acertada como más factible, ¿verdad? El gran teólogo Benjamin Warfield, él dijo: estos dones fueron parte de las credenciales de los apóstoles como agentes autorizados de Dios para fundar la iglesia. Estos dones necesariamente caducaron al cumplirse el objetivo. El testimonio de Crisóstomo y Agustín de Hipona también postula que que con el término de la era apostólica estos dones terminaron. Fue también el punto de vista de Jonathan Edwards. Él dijo: estos dones especiales se dieron con el fin de fundar y establecer la iglesia en el mundo. Pero dado que el canon de las Escrituras ya se ha completado y la iglesia está totalmente fundada y establecida, estos dones extraordinarios ya no tienen necesidad. Ya han cesado. Pero con esto tampoco queremos decir, hermanos, que Dios no responde a las oraciones por sanación y por cura. No estamos diciendo que Dios no tenga el poder y Dios no haga estas cosas en nuestros días. No estamos diciendo esto. Si nosotros no creyéramos esto, hermanos, nosotros los jueves no oraríamos entonces por los enfermos, ¿verdad? Y sin embargo nosotros oramos por los enfermos. Porque creemos que Dios puede curar a los enfermos, ¿o no lo creemos? ¿Verdad?
Nosotros podemos orar por alguien que está con una enfermedad terminal, como un cáncer, y creemos que Dios tiene el poder para sanar a esa persona, si es de su voluntad. Pero también puede darse el caso que nosotros oramos por esa persona que tiene una enfermedad terminal, como un cáncer, pero sin embargo esa persona terminar muriendo. Pero Dios puede responder las oraciones sanando completamente a un enfermo. Hermanos, puede. Nosotros lo creemos. Y por eso nosotros oramos a Dios y pedimos su mano sanadora sobre aquellos que padecen. Pero si estas señales y prodigios eran solo para la época de los apóstoles, ¿por qué en el final de Marcos 16, que es un pasaje muy controversial, el Señor Jesucristo parece decir, al comisionar a los apóstoles, que estas señales acompañarían a la iglesia durante toda su existencia? Dice allí, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí parece que el Señor está diciendo que todas estas señales seguirán acompañando a la iglesia a lo largo de su existencia. Aunque este pasaje es un pasaje muy cuestionado, no hay ningún problema en creer que lo que enseña aquí es verdadero, que las señales iban a acompañar a los que creen, que mientras la iglesia existiera, señales y prodigios irían a suceder. Pero Él no está diciendo que todo creyente iba a hacer esas señales y prodigios. Inclusive el don de curar. Miren cómo ese don aparece como un don, no como algo corriente, que todas las personas tenían esta capacidad de manera general. El don de curar es una habilidad que Dios da no a todos, sino a algunos, y en este caso parece que Dios reservó esto para aquellos apóstoles, o algunos comisionados de parte de los apóstoles. Pero repetimos, con esto nosotros no queremos decir que Dios no cure en nuestros días. Pero la cuestión es esta: no parece que tengamos hoy personas como los apóstoles que tenían y que eran instrumentos de Dios para curar todo tipo de enfermedad infaliblemente, toda vez que eso era requerido y necesario. No nos parece ver, hermanos, que eso sea una realidad hoy después de tanto tiempo. Pero al mismo tiempo hay una recomendación de parte de Santiago en su carta que puede también y ha traído confusión en cuanto a esto. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Este es un pasaje donde los continuistas, ¿digo bien?, utilizan para demostrar que hay hombres en la iglesia, en este caso los pastores, los ancianos, que incluso muchos de ellos toman como títulos el nombre de apóstoles, que tienen el poder para curar enfermos. ¿Pero qué enseña aquí Santiago? ¿Santiago está enseñando tal cosa? ¿Está alguno de vosotros enfermos?, dice él. Santiago se refiere aquí a una enfermedad tipo física, ¿verdad? Es claro. Es decir, alguien está debilitado físicamente con una enfermedad interna o externa y necesita urgentemente una atención médica. ¿Qué debe hacer entonces la comunidad cristiana? Debe llamar a los ancianos de la iglesia. Pero fíjense que es la persona misma, la que está enferma, la que llama a estos ancianos para que se presenten en su casa y oren por él. En la iglesia de Jerusalén, hermanos, los ancianos, aquellos que habían sido puestos por los apóstoles como ancianos de la iglesia, eran los representantes de los creyentes. Ellos eran los hombres que ejercían el liderazgo y la supervisión pastoral de la congregación que representaba a cada uno de ellos. Y estos eran los que acudían a orar por el que estaba enfermo. Dice Santiago: oren por él y le unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto del aceite? En primer lugar, si ustedes se fijan, en el original, el énfasis principal recae en la oración.
No recae en el aceite, recae en la oración. El hecho de ungir con aceite es secundario con respecto a la oración. Esto es evidente si tomamos en cuenta el versículo siguiente, donde Santiago afirma el poder de la oración. Y dice, y la oración ofrecida con fe sanará a la persona enferma. Pero no dice nada acerca de la calidad del aceite. Lo del aceite puede tener dos significados. La Biblia enseña en varios lugares que el aceite de oliva tiene cualidades medicinales. Basta recordar la parábola del Señor Jesucristo, del samaritano, que cuando Él levanta a aquel que estaba golpeado en el camino, dice que Él lo unge con aceite como una medicina habitual. Y en segundo lugar, el aceite tiene con frecuencia un significado simbólico en las Escrituras. Algunos intérpretes toman la palabra aceite junto con la frase en el nombre del Señor y dicen que el aceite simboliza el poder sanador del Señor. Es un símbolo. Pero las palabras de Santiago no deben interpretarse como un mandamiento de parte de Dios apostólico para que se unjan a los enfermos con aceite. Esto no es un mandamiento. Mucha gente ha reclamado para sí lo que se ha dado en llamar don de sanidad. Y por eso ellos creen que sus oraciones tienen el poder para sanar a los enfermos. Declaran que los versículos de la epístola de Santiago expresan con claridad que la oración ofrecida sanará a la persona enferma. Nadie niega, como hemos dicho al principio, que Dios hace milagros de curación en la comunidad cristiana en respecto a las oraciones de los santos. Pero ¿qué sucede cuando Dios no sana al enfermo? Como hemos preguntado antes, ¿se debe a la falta de fe? Hermanos, considérese el mismo caso del apóstol Pablo. Un hombre que tenía este don de sanidad y que hacía estas señales y estas maravillas delante del pueblo, a quien se le había concedido este don de sanar. Parece no haber podido librar a su amigo Epafrodito de una prolongada enfermedad que casi los lleva a la muerte. Filipenses 2:27. Además, Pablo escribe, dejé a Trófimo enfermo en Mileto. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Por qué no oró Pablo a Dios con fe para que sus amigos fuesen curados instantáneamente? Hermanos, no cabe la menor duda de que Pablo haya orado seguramente por ellos. Pero él había aprendido por experiencia propia, cuando pidió ser librado de su propio aguijón en su carne, que Dios no siempre nos cura tal como nosotros lo deseamos. Es decir, el poder no estaba en Pablo, además que él tenía este don para hacer eso. Eso dependía de Dios, si Dios lo quería hacer o no. Y Pablo lo había experimentado en su propio aguijón. Dios no siempre nos cura de tal cosa como nosotros lo deseamos. Él oyó a Dios decirle, mi gracia te basta, ya que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿qué es eso de la oración de fe? ¿Qué es eso de la oración de fe? La oración de la fe es aquella oración dada por el Espíritu Santo cuando Dios quiere curar a alguien. Es Dios quien se anticipa. Es Dios quien da esa oración a través del Espíritu Santo cuando Dios ya ha decidido curar a alguien de manera sobrenatural. No es que cada vez que hay alguien enfermo vamos a orarnos por él se va a curar, no. La oración de fe es conducida por el Espíritu de Dios. Cuando Dios quiere curar a esa persona y alguien va y ora por ella, Dios le va a dar la oración de la fe. Es decir, se va a orar con una plena confianza y convicción de que aquella persona se sanará. ¿Te imaginas a Pedro haciendo el ridículo? Diciendo, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y esa persona no siendo curada. ¿Cómo sucedía? ¿Los apóstoles sabían cuándo esto iba a suceder? Quizás lo sabían, por eso actuaban. Tenían esa convicción de que ese hombre iba a ser sanado a través del poder de Cristo. No, hermanos, ninguno de nosotros puede producir esa fe. No es algo que tú y yo hacemos, no es algo que conseguimos tener por nosotros mismos, sino ya habríamos curado con seguridad a todos los enfermos de nuestras familias. Nosotros no somos capaces de producir esa fe que cura. Dios la puede dar a algún orador cuando Él quiera
curar a alguna persona. Eso es lo que Santiago está enseñando en este pasaje. Está alguien enfermo, llame a los ancianos. La persona está en su casa enferma, ella no puede ir a la iglesia, llama a los ancianos, pastores, para ir a su casa, y no solamente uno, sino todos los pastores, y allá hay un momento de confesión de pecados. Fíjense que el texto lo dice, aunque a veces la enfermedad puede que sea un juicio de Dios sobre la persona que está pecando. Así que hay una confesión de pecados primeramente, luego se ora por el enfermo, se unge con aceite y puede ser que Dios atienda aquella oración y la persona sea sanada. Volviendo al texto, dice el versículo 14 de Hechos 5, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esto era extraordinario, hermanos. Esto era algo impresionante ver estas cosas que pasaban allí. Nos habla de un caso que aún la sombra de alguien podía sanar por completo a una persona. ¿Te has puesto a pensar en eso? Hoy en día tenemos largos tratamientos de quimioterapia y aquí simplemente la sombra de una persona traía sanación. Pedro ni se daba cuenta de esto, Pedro pasaba y allí estaban todos aprovechando ponerse debajo de esa sombra. Esto nos da a entender que Dios obraba curando a los enfermos cuando Él quería, de la manera que Él quería, pero siempre usando a los apóstoles, en este caso la sombra de Pedro. Algo parecido a esto sucedía a través también del apóstol Pablo. Dice en Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. La ropa de Pablo era llevada a los enfermos y cuando la tocaban, quedaban sanados. Pero esto solamente aconteció allí en Éfeso y nunca más se oyó algo como esto volviera a suceder. Pero estas cosas nos dan a entender, hermanos, la magnitud de las maravillas que estaban sucediendo y que Dios estaba haciendo allí en Jerusalén. Otra pregunta, ¿dónde esos milagros estaban sucediendo? ¿Dónde esos milagros estaban sucediendo? Inicialmente es allí en Jerusalén, donde la iglesia liderada por los 12 apóstoles, y en particular allí en ese pórtico de Salomón, donde los cristianos se reunían y donde la multitud acudía para ser curada, como dice en el versículo 12, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esa era una espaciosa área que había allí en el templo, conocida como el pórtico de Salomón. Esto era una pasarela cubierta, siendo un área restituida, llevada a cabo por Herodes en su momento. Y es allí donde se reunían y es allí donde traían a todos los enfermos en camas, en hamacas, en literas, en sábanas para ser curados en ese pórtico. Pero no solamente en el pórtico, hermanos, sino también en las calles. Lo leímos anteriormente, tanto que sacaban a los enfermos a las calles. Por donde estaban los apóstoles, esto sucedía. Esto nos recuerda a las multitudes que seguían a Jesucristo con las esperanzas ni de siquiera tocarle su manto para poder ser curados. La cuarta pregunta, ¿quiénes eran los que estaban siendo curados? Y este punto aquí, hermanos, es muy instructivo. ¿Quiénes eran los que estaban siendo curados? ¿Quiénes son los que se estaban beneficiando de esta bendición de Dios? Leemos en el versículo 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran curados. Estos eran enfermos, como dijimos al principio, eran de todo tipo, venían de Jerusalén, de ciudades vecinas como Hebrón, Jericó, Berseba, Betania, villas y ciudades que eran próximas a Jerusalén. La fama era tan grande, la noticia corrió tan rápido que personas de otras ciudades comenzaron a venir. Muchísimas personas se juntaban allí para poder recibir la sanación en Jerusalén. Pero la pregunta no está del todo contestada.
Porque, ¿quiénes son los que recibían la bendición? Y quiero llamar tu atención para el final del versículo 16. Y todos eran sanados. Todos eran curados. Es decir, aún los judíos que no creían en Cristo, aún aquellos que no estaban preocupados que si Jesús era o no era el Mesías, personas que vinieron solo para ser sanados, personas que estaban enfermas y querían ser curadas, estaban siendo atormentados por espíritus inmundos y querían ser libradas. No hay ninguna mención, hermanos, aquí de que solamente aquellos que tenían fe eran curados. No, sino que el texto dice que todos los que vinieron fueron curados. Y claro que el hecho de que ellos acudieran a ese lugar para ser curados, abría, claro, una puerta a los apóstoles para poder predicar la verdad con respecto a Jesucristo. Pero es imposible poder creer que todas esas personas de Jerusalén y todas las demás ciudades vecinas que vinieron para ser curadas, ellas tenían alguna comprensión de que Jesús había muerto por sus pecados y había resucitado el tercer día de entre los muertos y que estaba sentado a la derecha de Dios. Pero todos eran curados. Todos. Aquí no se usaba la excusa de que no había fe. Ah, tú no fuiste curado porque no tuviste fe. No. Porque estas personas verdaderamente no tenían fe. O la mayoría de ellos probablemente no tenían la fe en Jesucristo. Pero aún así eran curados y sanados por el poder de Dios. Todos eran curados sin excepción. Podemos percibir, hermanos, la magnitud de lo que estaba sucediendo aquí en Jerusalén en ese tiempo. Que cuando nosotros intentamos comparar con cosas que suceden por ahí, que intentan hacer curaciones y montan reuniones para poder curar a las personas que acuden allí creyendo que hay personas que se titulan con el nombre de apóstoles, les promete sanación. ¿Quiénes son los únicos curados en esos eventos? No son los que están relacionados íntimamente y cercanamente con el show que ellos montan. Porque no tenemos ese poder, ninguno tenemos ese poder. Pero muchos acuden allí y creen que pueden ser curados por esos hombres. Yo he visto a estas personas llorando, madres que llevan a sus hijas paralíticas llorando al terminar el evento y no pudiendo ellas recibir esa sanación. Y se van a su casa de la misma forma que vinieron, enfermos y continúan enfermos. Pero aquí dice Lucas que todos los que han venido, todos habían sido sanados, todos volvieron a su casa curados de la enfermedad que tenían, ninguno quedó sin ser sanados. La cura era infalible, inmediata y completa. Todos eran sanados. ¿Incrédulos o no incrédulos? Qué misericordia la de Dios, ¿verdad? Punto número 5. ¿Por qué Dios concedió que aquello sucediera en aquel momento en particular? ¿Por qué? Dios permitió que aquellos acontecimientos sucedieran, hermanos, para autorizar a los apóstoles delante de los judíos como enviados de Dios y como testimonios autorizados de la resurrección de Jesucristo. Y esto es muy importante, parece repetitivo, pero es muy importante. Porque esos milagros sustentaban y apoyaban la predicación de los apóstoles a esos judíos. Primero, esas señales tenían también como objetivo despertar a los judíos en Jerusalén a la predicación de los apóstoles. Dice el versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Es decir, el pueblo tenía gran admiración por ellos. También tenía como meta traer crecimiento a la iglesia, despertar en los judíos la predicación de los apóstoles, pero también traer crecimiento en la iglesia. Y esto es sin duda porque el milagro en sí mismo, hermano, no produce crecimiento, porque lo que produce crecimiento es la palabra que usa el milagro que produce ese crecimiento. Es el milagro apoyando la palabra de Dios.
El llamado a las personas es hacia el arrepentimiento y hacia la fe en Jesucristo para que ellos sean salvos y sean librados de la culpa de sus pecados. Así es como funciona. Lo que salva es la predicación del Evangelio y el milagro es en sí mismo, hermanos, no salva a nadie. Dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Estas señales acompañaban la predicación y la predicación acrecentaba el número entre los creyentes. Es este el tercer relato acerca del crecimiento de la iglesia que nos da Lucas. El primero fue la conversión de aquellos 3.000 hombres en el día de Pentecostés. La segunda fue cuando después de la predicación del apóstol Pedro, con la curación del cojo, aquel número se acrecentó a 5.000 hombres más. Y ahora Lucas, él nos da el tercer reporte numérico. Solo que ahora Lucas dejó de contar. Lucas perdió la cuenta. Perdió la cuenta. Sino que nos habla de un gran número, dice él. Y por primera vez aquí es incluida las mujeres en la descripción de esos que han sido salvados. No solo hombres, como lo dijo en las dos cuentas anteriores, sino también de mujeres. Ahora es importante destacar que este crecimiento era filtrado. Cuando me refiero a la palabra filtrado, quiero que tú tengas en mente un filtro, donde tú tienes que pasar por ese filtro para poder ser aprobado. Este crecimiento tenía que ser filtrado. No sé si ustedes se dieron cuenta o pudieron percibir allí en el versículo 12, nuevamente, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimos en el pórtico de Salomón, y dice el versículo 13, de los demás, es decir, los demás moradores en Jerusalén, aquellos que no eran parte de la iglesia, de los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no se atrevían a juntarse con ellos? ¿Qué sucedió, hermanos? Hacía no mucho tiempo. Ananías y Zafira. ¿Quién quiere ser parte de la iglesia del pastor Pedro, donde todo mentiroso es muerto al instante? El pueblo tenía temor, ellos tenían gran admiración, dice que el pueblo los alababa a ellos grandemente, pero al mismo tiempo ellos veían el estándar que estaba allí. Ese estándar estaba marcado por un patrón de santidad, estaba marcado por un compromiso con la verdad, y podían tener la intención de querer comprometerse con la iglesia de Cristo, pero temían, porque veían este patrón, veían este estándar. Y dice que de los demás, ninguno se atrevía. Pero al mismo tiempo leemos en el versículo 14, pareciendo esto una contradicción a lo que acabamos de decir, que los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cómo? Si, como dice el versículo 13, de los demás ninguno se atrevía, pero aquí en el 14 dice que aumentaba, se acrecentaba el número de ellos. ¿Por qué no es una contradicción, hermanos? Porque este crecimiento, según Lucas, es un crecimiento filtrado. Es un crecimiento filtrado porque todo aquel que quería bautizarse, que pretendía ser miembro de la iglesia, que pretendía seguir al Señor Jesucristo, era alguien que tenía conciencia que los mentirosos allí morían. Y que el patrón ético puesto por los apóstoles era alto y que Dios estaba en medio de ellos. Y había que temer, había que tener temor. Por lo tanto, era un crecimiento saludable. Era un crecimiento verdadero. Era un crecimiento de personas que habían tenido una verdadera fe y no de personas que querían ser parte de la iglesia simplemente por el hecho de que fueron curadas. No, sino que eran conversiones reales, eran discípulos verdaderos que entendían lo que significaba ser un discípulo de Jesucristo en aquella situación. Y sexto y último punto, ¿en qué época, en qué tiempo estos milagros fueron realizados? Estas señales, milagros y prodigios, esos fueron realizados a través de todo el tiempo del ministerio de los apóstoles en Jerusalén. Hemos dicho en algún momento que este libro de los Hechos se trata del relato del período de la transición de las dos alianzas. Allí estaban ellos saliendo de esa vieja alianza y entrando en esa nueva alianza. Por tanto, era
Un periodo que tenía que ser marcado por intervenciones y demostraciones claras de que era Dios que estaba haciendo esas cosas. ¿Verdad? Era una transición importante. Porque a lo largo de 2000 años el pueblo de Dios había quedado bajo la antigua dispensación. Ellos tenían la ley, tenían el templo, tenían los sacrificios, tenían todas esas cosas que ellos recibieron de Moisés, de Abraham y de Isaac. Y la pregunta era, ¿cómo es que todo esto de repente debía de ser retirado y dejado a un lado? ¿Cómo abandonar ese sistema de miles de años donde estábamos siempre allí ofreciendo sacrificio de animales en el templo? ¿Cómo abandonar eso de un día para el otro? Era difícil en la mente de un judío dejar eso así. Cambiarlo para poder creer en un carpintero colgado en una cruz, era muy difícil para un judío esto. Creer en Jesús colgado en una cruz equivale a todo lo que el Antiguo Testamento dice. Sí. Ellos proclamaban que Jesucristo era el cumplimiento de todo eso. Ah, pero eso puede ser una broma, pueden decir ellos. Y ellos decían, no, no es ninguna broma. Mira, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y sucedía. Las señales tenían como objetivo autorizar a los apóstoles como aquellos que Dios encargó para hacer la transición de la antigua alianza a la nueva alianza. Por lo tanto, era necesario que aquel periodo fuese marcado por aquel grupo extraordinario que eran los 12 más el apóstol Pablo, que eran capaces de demostrar a través de esas señales, a través de esos milagros, de las sanaciones, de los prodigios, que Dios estaba por detrás de ellos y que en el poder de Cristo se estaba haciendo todo esto. ¿Ven la importancia para esos judíos? Que todas estas señales y todas estas cosas fuesen manifiesto y apoyaran la predicación de ellos. Históricamente hablando, ese gran fervor, esa gran frecuencia de señales y prodigios fue disminuyendo. Fue ablandando a medida que fueron muriendo los últimos apóstoles. De manera que ya a finales del primer siglo y a comienzos del segundo, ya no se encuentra, hermanos, entre los padres de la iglesia referencias históricas de aquellas señales con esa frecuencia, con tanta abundancia en el medio del pueblo de Dios. Todo menguó, todo se acabó. Quien quedó muy interesado en las señales y en los prodigios era la Iglesia Católica, ¿verdad? Quien ha manifestado una serie de instrumentos de si es la astilla de la cruz de Cristo, si es la leche de la Virgen María, si es los clavos de Cristo, si es... y cuántas cosas. Ellos no le dieron poder para poder mostrar eso como señal del poder de Dios. Es la Iglesia Católica la que quiso continuar con esas señales y esos prodigios mediante estas cosas. Pero cuando vinieron los reformadores en la Reforma Protestante, ellos reconocieron que esas señales y prodigios extraordinarios eran algo que pertenecía solamente al período de los apóstoles. No vemos a los padres de la iglesia como Agustín de Hipona, como Ulrico Zwinglio, o como Martín Bucer, o Calvino, o Lutero, o incluso los puritanos. Siendo hombres santos, siendo hombres poderosos en palabra, no vemos a ninguno de ellos ejerciendo este tipo de ministerio. No lo vemos. E incluso después de la Reforma Protestante, en el periodo de las misiones, William Carey, Hudson Taylor, David Brainerd, junto con grandes misioneros que fueron a la India, a la China, al norte de América, fueron a predicar el Evangelio a muchas personas. Y si hubiera una época, hermanos, donde las señales tenían que ser manifiestas para apoyar la predicación y la manifestación que estaba haciendo el Espíritu en avivamiento y salvando un montón de personas, era esa época. Y sin embargo no se vio nada de eso. No sucedía. Por lo menos no hay registro de este tipo de cosas allí. Pero solo después, fíjense cómo todo vuelve, del surgimiento del movimiento pentecostal en el siglo XX, se retorna esta idea de que Dios está nuevamente restaurando las señales, las sanidades, los prodigios en medio de su pueblo. Hermanos, ¿Dios atiende la oración sanando a las personas? Sí, Dios lo hace.
Dios tiene el poder para seguir haciendo eso, pero la diferencia es a quién Dios usa para hacer este tipo de cosas hoy. Y el entendimiento de la fe reformada es que estas grandes señales, prodigios y maravillas eran realizadas regularmente, infaliblemente y constantemente por los apóstoles en Jerusalén, por los 12, por Pablo y por algunos que han sido comisionados por ellos. Una vez que ellos murieron, todo eso cesó. Es a través ahora de la predicación del Evangelio. La predicación fiel de que Jesucristo realmente murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda del pecador y resucitó al tercer día de entre los muertos, teniendo victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el mundo. Esa predicación tiene más poder que cualquier señal y que cualquier prodigio. Esa es la línea reformada, esa es la línea que nosotros creemos y que nosotros vemos en la Biblia con claridad. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.